Muy bien, ahora veamos cómo interactuar con las respuestas a los eventos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que esto ejecutaba un alert cuando el formulario era exitoso? Lo que se me ocurre, y una forma muy simple, sin entrar tanto en la documentación, es pues crear un contact sexax, una función propia, y la podemos declarar aquí. Solamente hay que indicarle que va a incluir scripts. ¿Se acuerdan para qué era el put scripts? Para que al final todo sea renderizado donde ha sido definido esta palabra scripts en el layout. Ok, vamos a declarar dicha función. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a reemplazar el contenido de este contenedor, es decir, voy a desaparecer todo el formulario por un mensaje personalizado. Y se va a llamar contact, que se llame contact nada más. Contact result. Ahí está, me gusta más eso. Y mediante jQuery voy a llamar al ID y le diré que reemplace con el siguiente contenido. Se ha procesado su consulta correctamente. Veamos qué pasa. Probando. Correo. Y se procesa el formulario, aparece el loading, pero hay un pequeño problema. Que no se reemplaza esta información. ¿Por qué? Porque debo decirle acá, esto solamente es el nombre de la función, debo decirle que se autoejecute. Ya está. Si volvemos a probar, veamos qué sucede. Y ahora sí, se ha procesado su consulta correctamente. Ahora supongamos que yo quiero indicarle el nombre. El nombre, o sea, Eduardo, se ha procesado su consulta correctamente. ¿Cómo haría eso? Hay varias formas. Es un poco nada más de lógica de programación. Pero la más sencilla es ir al code y hacer lo siguiente. Le diremos un return y vamos a retornar un array. Y este array va a contener la información del nombre. Y hay un método que ya está en Laravel. Solamente hay que llamar el nombre del input. En este caso va a ser name. Ok, voy a guardar los cambios. Y quiero que vean esto. Voy a procesar la información. Y lo que va a pasar ahora es que esto me va a retornar un JSON. Entonces, mediante ese JSON, yo ya puedo manipularlo. El único cambio que tendría que hacer es pasarle a mi función una variable. En este caso va a ser una variable. Le voy a decir que se llama result. Y lo único que me queda aquí es concatenar dicha propiedad. Y le diré lo siguiente, ¿no? Result.name. Vamos a pasar esto. Ok, y quedaría así. Sea, imprimimos el valor de la propiedad. Procesamos información correctamente. Veamos si es cierto. Hay un pequeño error. Me obliga a que el nombre de la variable sea Dara. Nada más. Solo esto hay que cambiar. Y adicionalmente, el text no imprime HTML. Así que debo decirle HTML. Y ahora sí se vería bien. Bueno. CA está de más, ¿no? Eduardo Rodríguez se ha procesado su información correctamente. Ahí está. Eduardo Rodríguez ha procesado su información correctamente. Y ahí ya tenemos una opción. Otra opción adicional podría ser que creen una página más, contacto slash satisfactorio, y que hagan un redirect. Esa sería otra opción que se me ocurre. Y para finalizar esto vamos a ver uno renderizando un partial. Por ejemplo, yo quiero una respuesta más bonita y haciéndolo con JavaScript, concatenando, como que no queda muy bien, ¿no? Entonces nos vamos a nuestro CMS, nos vamos a partials y vamos a crear uno nuevo. Y lo voy a crear dentro de una carpeta. Vamos a crear un partial que se va a llamar contact y se va a llamar sexax. Y la descripción le pondremos respuesta al procesar el formulario. Y por ejemplo, he creado aquí un HTML simple que dice muchas gracias, hemos procesado su formulario correctamente. Vamos a ver cómo manipular esto.
para que sea renderizado automáticamente en el contacto. Nos vamos a la documentación y veamos. Ok, lo que me está diciendo es que debe usar un atributo llamado data request update. Y el primer parámetro que recibe es la vista parcial que va a cargar y el segundo es dónde se va a renderizar. Así de simple es. Entonces, por lo tanto, copiamos y la vista parcial, en este caso como está en una carpeta, le voy a decir así, contact / sexas. ¿Y dónde quiero que se renderice? En este contenedor, en esta ID de aquí, donde lo teníamos anteriormente. Quiero que reemplace todo. Veamos si esto funciona. Y ahí está. Automáticamente hizo el renderizado. Voy a hacerlo de nuevo. Hemos procesado su formulario correctamente. Adicionalmente, a ese partial podemos enviarle información. Vamos a ver cómo capturar dicha información. Y con el Ajax Framework todo se hace mucho más fácil. Lo único que hay que hacer es definir una variable. Y listo, le he dicho name. Hemos procesado su formulario. Y nos regresamos a contacto, nos vamos al code. Y lo único que hay que hacer es definir dicha variable. Entonces le diré, tienes una variable al nivel del dis, es decir, al nivel de la página, la cual proviene de quién, de la propiedad pasada desde el cliente al servidor. Y tengo un pequeño error, a ver qué pasó, línea 13. Ah, ok, me faltó poner el igual. Procesamos el formulario, le vamos a decir, voy a retirar esto. Deseo consulta sobre la empresa. Le decimos enviar. Eduardo Rodríguez, hemos procesado su formulario. Ya hemos visto varios ejemplos de cómo trabajar con la información, cómo procesar, cómo responder a los eventos, cómo disparar los eventos y sobre todo pasar parámetros. Con esos tips que hemos visto, que hay muchas cosas más que hace October, pero con eso que esos tips que les estoy dando, ya sería cuestión nada más de tratar de plantearlos en los casos que ustedes quieran resolver, ¿no? O los proyectos que buscan presentar.